Ya, en la sesión de hoy día vamos a cambiar un poquito el tipo de materia, porque en la sesión anterior estuvimos viendo propiedades algebraicas de los números reales. ¿Ya? Esto de que la suma y la multiplicación tuviesen o le dieran en realidad a los números reales estructura de cuerpo. Ahora nos vamos a ir más por el orden. ¿Ya? ¿Qué pasa con los reales? Bueno, aquí está, perdón. Eh, no, perdón. Esto es lo que tengo que hablar ahora. ¿Qué pasa con los reales ahora si es que tienen un axioma de orden? ¿Ya? ¿Qué significa tener un axioma de orden? Por ejemplo, los dos primeros puntos tienen que ver con lo de la clase anterior. Si tengo dos números positivos, esos dos números, si los sumo, también da un positivo. Si tengo dos números, esos mismos dos números positivos y los multiplico, también da un número positivo. Y hay una suerte de tricotomía. Esto quiere decir que hay tres opciones posibles. Un número real o es positivo, o es negativo, o es simplemente cero. No hay una cuarta opción. ¿Ya? Y estos son o excluyentes. ¿Ya? No puede haber un número que al mismo tiempo sea positivo y negativo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esto que parece tan obvio, sienta las bases para lo que viene después, que es entablar una suerte de orden en los números reales. Entonces, la definición importante es qué pasa con este símbolo de desigualdad. En algún momento, cuando uno es chico y está en el colegio, le enseñan esta desigualdad y con cierta dificultad a veces uno la memoriza y entiende y la lee bien. ¿Ok? ¿Cuál va a ser para nosotros la definición de una desigualdad? A es menor que B, números reales, por supuesto, y vamos a escribir A con este símbolo típico de desigualdad, sí, solo sí. ¿Y cuál es la definición entonces? Que si el B es más grande, entonces yo hago la resta B menos A y eso me da un número positivo, estrictamente positivo. ¿Ok? También si A es mayor que B, entonces vamos a escribir lo que hemos escrito siempre, A, eh, no sé cómo llamarlo, esta como flechita, no sé, esta B acostada, A mayor que B. Si solo sí, entonces se cumple que B es menor que A. Y volvemos a la definición que está más arriba. ¿Ya? A menos B debería ser positivo en este caso. ¿Ya? Y se agrega entonces la condición menor o igual o mayor o igual, que la única distinción simbólica que tiene con las anteriores es que aparece una línea bajo el símbolo de desigualdad. ¿Ya? Y lo que está admitiendo es que además de ser mayor o menor, admite el igual. ¿Ya? Recuerdo en mi infancia, hace muchos años atrás, que cuando me enseñaban esto, uno decía ya, este símbolo tiene una suerte de abertura, que es como una boca. Entonces, no sé, el tiburón, cocodrilo, lo que sea, se come al más grande. Así que abre la boca hacia el tipo mayor. ¿Ya? Súper básico, pero tiene su definición. ¿Ya? La manera que tenemos en este curso de comprobarlo es que la diferencia tiene que dar positiva en el orden correcto. Ujú. Ya, entonces, repasando eso, los números reales entonces con esta definición van a cumplir una serie de, ¿cómo decirlo?, axiomas o propiedades que suceden con estas desigualdades. Por ejemplo, que cuando yo estoy enfrente de una relación entre dos números, también tengo una tricotomía. Hay tres opciones posibles. O un número es menor que el otro, o son iguales, o ese número es mayor que el otro. Ya no hay una cuarta opción. Ujú. Si tengo un número menor que otro, y a su vez ese es menor que otro más grande, entonces se produce una suerte de transitividad. El que está al principio es más chico que el más grande de todos. ¿Ok? Si tengo, fíjense que todas estas propiedades a la larga nos van a estar dando las reglas para resolver inecuaciones, que es lo que vamos a hacer más adelante. Si tengo un número menor o igual que otro y tengo otro número real cualquiera, entonces a esa desigualdad yo le puedo sumar ese número cualquiera y la desigualdad se mantiene. ¿Ya? Ojo, porque aquí dice que es un número cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo podría sumar un negativo.
básicamente eso es restar, ¿ok? O sea, sumar y restar números encima de una desigualdad no afecta a la desigualdad, ¿ya? Y esta propiedad 3 funciona si es que tengo menor o igual, menor estricto o mayor estricto, claro. ¿Ya? Así que eso sería la propiedad 3. Sumar algo a los dos lados no pasa nada, se mantiene la desigualdad. Si tengo dos desigualdades separadas, A menor o igual que B, C menor o igual que D, entonces yo las puedo sumar entre ellas, los que eran menores y los que eran mayores, y se mantiene la desigualdad. Esta es muy importante, la parte 5. Si tengo una desigualdad y un número estrictamente positivo, ¿ya? Mayor que 0, están los reales positivos, entonces yo puedo multiplicar la desigualdad y esta se mantiene. ¿Ok? No así el caso en que el número entonces va a ser negativo. Aquí lo anotamos de una manera bien exótica. ¿Qué significa un número negativo? Que si le pongo un menos adicional se vuelve positivo. ¿Sí? Esto que está aquí en el punto 6, donde dice menos c, aquí me están diciendo que el c es negativo. ¿Ok? Una manera un poquito más exótica de decirlo. Entonces, si el c es negativo y yo multiplico la desigualdad por un c a ambos lados, entonces la desigualdad se invierte. Ya, súper importante, regla distintiva, perdón, entre los números, perdón, entre las ecuaciones y las inecuaciones. Aparte, si tengo números positivos o iguales a 0, ¿ya? Y tengo una desigualdad, entonces, que sea mayor o igual a 0, y otra que cumpla lo mismo, entonces también los puedo multiplicar entre ellas y la desigualdad no cambia. Es parecida al punto 5, donde yo podía multiplicar los dos tipos que eran positivos, solamente que aquí me estoy agregando el hecho de que puede ser 0. La desigualdad se mantiene. Ujú. Si tengo un número distinto de 0, entonces su cuadrado siempre va a ser estrictamente positivo. Y si tengo un número mayor que 0, solo si es mayor que 0, aquí es importante, entonces su inverso multiplicativo, el 1 partido en A, va a ser positivo. ¿Ok? Y este me lleva a la última propiedad, en donde si yo tengo una desigualdad con números positivos, entonces yo los puedo invertir, ¿ya? Pero cambia el sentido de la desigualdad. ¿Ya? Todo esto funciona si es que es positivo, esta última propiedad. ¿Ya? Si no fueran positivos, tengo que tener un poquito más de ojo, comprobar algunas cosas, pero si fueran positivos, esa desigualdad se invierte. ¿Ya? Invierto los números y la desigualdad cambia de sentido. ¿Ya? Aquí están las reglas. Es un conjunto de propiedades y en donde los cuales desde ahí construimos todo lo que tiene que ver con inecuaciones. Ya tanto resolver inecuaciones como demostrar desigualdades o aplicarlas en algún contexto. ¿Ya? De eso se va a tratar esta clase y la próxima semana. Vamos a estar resolviendo aspectos que tienen que ver con desigualdades. ¿Ya? Veamos entonces algunos ejemplos de aplicación de esto. ¿Ya? Perdón, antes de eso. Cuando nos enfrentemos a una inecuación, vamos a estar situados, o una forma de contestar tiene que ver con intervalos. ¿Ya? ¿Qué es un intervalo? Es un subconjunto de la recta real que contiene por lo menos dos números y todos los números reales que están entre cualquier par de sus elementos. O sea, es un pedacito de la recta real. No es elegir números saltados en la recta real, sino que eh, un conjunto que tiene un principio y tiene un final, a veces no tiene ese final, y tiene todos los números de entre medio. ¿Okay? Entonces vamos a tener de dos tipos. Van a haber intervalos finitos, que son aquellos que parten en un número y terminan en otro, y intervalos infinitos, que empiezan en un número y no tienen fin, o bien tomo un número y elijo todos los que están atrás del número. ¿Ya? A eso se le dicen rayos de la recta real.
¿sí? Pongo un puntito y de ahí tire una línea infinita hacia donde quiera, hacia adelante o hacia atrás. Y aquí están. Estos son los intervalos. ¿Ya? Entonces, los 4 primeros que aparecen en esta diapo son los que tienen características finitas, longitud finita, y los que vienen después, los 5 que vienen después, tienen condición infinita. ¿Ya? ¿Cuál es una distinción muy importante? En que a veces en el intervalo yo distingo si es que tomo el punto inicial o final o si no lo tomo. ¿Ya? Por ejemplo, y aquí la notación no nos acompaña, aquí lo vamos a hacer de otra forma. Cuando tengo una desigualdad estricta, por ejemplo, acá en el primer conjunto donde dice descripción, X está entre medio de A y B, pero no toma ni el A ni el B. Es una desigualdad estricta. La notación como intervalo, lo que está en la segunda columna, aparece con corchete redondo. ¿Ya? Nosotros no lo vamos a hacer así porque tiende a confundir con punto en el plano cartesiano. Así que lo vamos a hacer con el corchete hacia afuera. ¿Ya? Esta notación de paréntesis redondo no la vamos a usar, vamos a usar el corchete hacia afuera. ¿Ya? Y entonces en el dibujo, en la representación gráfica, le ponemos puntitos blancos, ¿ok? Cuando no considero el punto. Y si sí lo considerara, que es lo que pasa en la segunda fila, aquí el X se mueve entre A y B, pero es menor o igual y mayor o igual. Entonces puede ser A y puede ser B. Y ahí los considero. ¿Ya? Tenemos entonces corchetes cerrados en la representación. Y aquí en el gráfico lo representamos con puntitos rellenos, ¿ya? Del color que usted quiera. ¿Ya? Y eso, ahí tenemos la distinción que pasa con el corchete hacia adentro, corchete hacia afuera, y cómo lo representamos en el gráfico. Cuando nosotros vayamos a resolver inecuaciones, la tercera columna donde dice descripción, se le dice la solución, el conjunto solución. Se le dice el conjunto solución, a lo que está en la tercera columna, lo que dice descripción. A lo que está en los gráficos se le dice representación gráfica de la solución, y lo que aparece en la segunda columna, lo que dice notación, se le dice el intervalo solución. ¿Ya? Entonces vamos a estar eh, en algunos ejemplos buscando las 3 formas de contestar, o bien alguna en específico. Como ustedes van a tener pruebas con alternativas, tienen que saber manejarse entre las 3 representaciones, porque pueden aparecer las alternativas en las formas más variadas posibles. Así que ahí están las 3. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo sé que es mucha materia como que a lo mejor ustedes ya conocen, pero quería partir desde ahí. ¿No hay alguna duda? No, profe. No. Démosle entonces, avancemos. Acá está, perdón, acá está la Profe, yo observación del tengo una corchete. duda. Cuénteme, pregunte. ¿Por qué el de menos infinito hasta infinito es abierto y cerrado? Lo que pasa es que eso tiene que ver con un área de matemáticas que se llama topología, no tiene nada que ver con el curso mismo, pero la definición de un conjunto cerrado es que su complemento es abierto. Entonces, en este caso, ¿quién es el complemento de todo el intervalo? ¿Qué es lo que me falta para cubrir todo el intervalo? Nada, no me falta nada. Entonces, en realidad, el conjunto vacío también es un conjunto abierto, ¿ya? Por razones que ustedes no manejan, ¿ya? Pero tiene que ver como con otra área de matemáticas. Eh, pero el vacío es un conjunto abierto, entonces el complemento de todos los reales, que es el vacío, es un conjunto abierto. Así que eh, al mismo tiempo los reales son abiertos porque tienen infinito para los dos lados, pero son cerrados también porque su complemento es abierto. Así que es un conjunto especial, ¿ya? Es abierto y cerrado a la vez. ¿Ya? ¿Se entiende? O- Más o menos, pero gracias. Sí, es que la definición de cerrado no es que tenga corchete. Para nosotros pareciera que esa es la definición,
pero en realidad la definición de cerrado es que el complemento sea abierto. Lo que me falta para completar los números reales tiene que ser un conjunto abierto. ¿Ya? Y en el caso de los reales, su complemento es vacío. El conjunto de los reales ya no me queda nada para rellenar la recta numérica. Y el vacío como por default es, como por, ¿cómo se dice? Eh, como trivialmente es un conjunto abierto. ¿Ya? Es eso. Ahora no hay que darse mucha vuelta y tiene que ver más con otra área de matemáticas. ¿Ok? Bueno, y aquí está la observación de que no vamos a usar corchete abierto, sino que vamos a usar corchete perdón, paréntesis, sino que vamos a usar corchete hacia afuera para los conjuntos abiertos. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a tener un tipo de inecuación, la más fácil de todas, que se va a llamar inecuación lineal. Y en la inecuación lineal, claro, lo que aparece en la parte, no sé, en alguno de los dos lados de la desigualdad, es una expresión lineal, algo por x, una constante por x, más otra constante. ¿Ya? Y eso puede estar entonces al frente de un mayor que cero, de un mayor igual, de un menor que cero, de un menor igual, pero cualquier inecuación que se pueda llevar a una de estas formas se le dice inecuación lineal. ¿Ok? Es un nombre nomás. Y son las inecuaciones más fáciles de todas. Entonces, aquí está lo que les comentaba, el conjunto solución va a ser escribir la solución en esta forma, que es lo que estaba acá en la tabla, es lo que estaba ahí en la columna que dice descripción. ¿Ya? Ese es el conjunto solución. ¿Ya? Son los X que cumplen una desigualdad. Eso. ¿Ya? Ese es el conjunto solución y nos vamos a mover entre eso y las otras representaciones. ¿Ya? Vamos con los ejemplos porque ya hemos profundizado suficiente en aspectos que son bastante claros para ustedes. Al principio no me agarra nunca el pizarrón. A ver, déjenme. Déjenme ver si puedo. Cambié el pizarrón y creo que no fue la mejor idea. Ahí está. Ahí deberían estar viendo el pizarrón. Ya. Nos vamos a enfrentar a un primer ejercicio muy sencillo, pero quiero que yo, más que resolver el ejercicio, que es muy fácil, quiero que entiendan la idea de cómo aplicamos las propiedades. ¿Ya? Ustedes al final lo van a resolver como quieran. ¿Ya? Esto, quizás en el colegio a ustedes les enseñaron cómo, no sé, pasar los números restando o sumando para el otro lado, dividir los números, o sea, pasar los números para el otro lado dividiendo o multiplicando, pero en realidad lo que nosotros hacemos es aplicar las propiedades. ¿Ya? Implícitamente lo que hacemos es aplicar esas propiedades. Entonces, por ejemplo, acá, solución, si yo tengo esta inecuación, claro, lo que nosotros queremos, por ejemplo, es dejar las cosas con x a un lado y los términos sin x al otro lado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la propiedad que estamos usando? Por ejemplo, yo aquí restaría 3 a ambos lados de la desigualdad. Restar un número en las propiedades no afecta la desigualdad. Entonces acá me va a quedar 7x y acá al otro lado me va a quedar 5x menos 4, pero la desigualdad no cambia, ¿ya? Porque sumar o restar un número no afecta en nada. ¿Ok? Cualquier número real. También va a pasar si es que yo ahora resto 5x. No tengo idea cuánto vale el x. El x es un número real. Pero si yo solamente lo resto, no afecta en nada la desigualdad. La desigualdad se mantiene. ¿Ok? Y ahí hago el cálculo. 7x menos 5x, 2x. Y 5x menos 5x, 0. Así que al otro lado me queda un menos 4. ¿Ya? Y después, a los dos lados de la desigualdad, necesito deshacerme de ese 2. Entonces yo voy a multiplicar por un medio. El un medio que es positivo. Así que cuando yo multiplico, la desigualdad no cambia. Y me quedo a un lado 2x por un medio, que es x, y al otro lado menos 4 por un medio, que es menos 2. ¿Ya? Lo que acabo de hacer, al final ustedes
ustedes lo van a hacer más rápido. Cuando hagan estos ejercicios de esta forma, ustedes van a decir, ya paso el 3 para el otro lado, el 5x para allá, y lo resuelven y todo está súper bien. ¿Ya? Pero lo que está intrínseco ahí es que estamos aplicando las propiedades que nos permiten hacer eso y tener ojo con los cambios de sentido de la desigualdad. Si no lo hacen bien, les va a quedar la embarrada. ¿Ya? Entonces, ya, ahí tenemos la solución. Déjenme borrar esto. Entonces, ¿cuáles son las representaciones? Tenemos el conjunto solución, que es escribir esto como en notación de conjunto. Son los x que están en los reales, tales que los x son mayores o iguales a menos 2. Ahí está el conjunto solución. También lo puedo hacer por representación gráfica. Que sería la representación gráfica en este caso. Yo dibujo el intervalo, perdón, el eje X, y hago, no sé, marco el X igual a menos 2, y me sirven los que son mayores o iguales a él. Así que yo dibujo hacia acá al lado todo lo que sea mayor o igual que menos 2, y le pongo un puntito negro. Da lo mismo si usted pone el puntito negro arriba o abajo acá en la recta, representa lo mismo, pero tiene que ser un puntito oscuro. ¿Ok? Y por último el intervalo solución, uno acá contesta que los X pertenecen, y aquí en la representación gráfica sirve para eso, ya para mirar específicamente de dónde parte el conjunto del menos 2 y hasta dónde llega, hasta el más infinito. Y eso lo anotamos con corchete hacia afuera, porque el infinito no es un número, ya es una notación para entender que me sirven todos hacia la derecha, así que no lo puedo considerar como solución. Infinito no es un número, por eso el corchete abierto. ¿Ya? También cosas muy vistas a lo mejor en su etapa escolar, que aquí la estamos formalizando un poquito. ¿Ya? Veamos otro. Me interrumpen si es que tienen alguna duda, muchachos, sin ningún problema. Yo tengo una, Eh, pero no es del ejercicio. dígame. En el ramo no vamos a ver números complejos, ¿verdad? No, está orientado siempre Ya, a todo real, porque está apuntando a cálculo. Entonces, todo eso es real. ya, ¿Ya? gracias. De nada. Ya, ¿por qué es importante entonces entender esto de las propiedades? ¿Ya? Porque voy a mostrarles un error típico. Cuando uno, no sé, si no tuviera claro esto de las propiedades y uno se enfrenta a una desigualdad como esta, uno tiene toda la tentación de agarrar este X y pasarlo multiplicando para el otro lado. ¿Ya? Porque así me quedaría 4x menor que 1 y ahí sigo la inecuación súper fácil. ¿Ya? El problema con eso es que si yo lo quiero formalizar, si yo quiero decir cuál es la operación que estoy realizando, para hacer eso yo tendría que multiplicar a los dos lados un x, cosa que al lado izquierdo me quede 4x y al lado derecho me quede un 1. Entonces, ¿cuál era la regla? Si yo multiplico algo a los dos lados de la desigualdad, tengo que saber si es que es positivo o negativo. Entonces acá en este caso, ni idea, porque es un X. ¿Ya? Yo no sé si es que es positivo o negativo, entonces no sé qué poner acá. ¿Ok? Entonces, este es el tipo de ejercicio en donde rápidamente nos podemos complicar. ¿Ya? Hay dos formas de resolverlo. Una es como empezar a separar los casos. ¿Ya? X, no sé, ponemos un caso en donde los X sean mayores que cero, caso donde sea cero y caso donde sea menor que cero. Y es largo. ¿Ok? Entonces yo pretendo como mostrarles esto que me gusta más eh, para estos casos. Voy a mostrárselo inmediatamente. Entonces tengo esta desigualdad y en vez de multiplicar por x, lo que voy a hacer es restar 1 partido en x a los dos lados de la desigualdad. Entonces me va a quedar a un lado 4 menos 1 partido en x, menor que, y obviamente 1 partido en x menos 1 partido en x es 0. ¿Ya? O sea, logré obtener un 0 al lado derecho. ¿Ok?
Cuando yo resto o sumo, da lo mismo que aquí hubiese un X. Puedo restar cualquier cosa y la desigualdad no cambia. Ujú. Y al lado izquierdo voy a hacer la resta algebraica entre estos dos términos. Ya voy a hacer 4 menos 1 partido en X. Denominador común, X. ¿Por cuánto amplifico el 4? Por X. Entonces me va a quedar arriba 4X menos 1. ¿Sí? Hice la resta algebraica entre los dos. Y lo que me quedó fue una división entre términos algebraicos. S dividido S menor que 0. Entonces yo ando buscando los X que cumplan que al dividir estos términos me dé negativo. ¿Ya? Y aquí lo que uno puede hacer es una tabla de signos. Lo vamos a hacer acá. Entonces, ¿en qué consiste la tabla de signos? Ya. En esta tabla de signos uno identifica los factores. Yo les digo factores, pero aquí en este caso están dividiendo. Lo que pasa es que en la multiplicación es lo mismo. Uno va a identificar estos dos términos que se están dividiendo. El 4x menos 1 y el x. ¿Ok? Cada uno de esos términos tiene algún valor de x donde se hacen 0. Por ejemplo, ¿dónde se hace 0 el x? ¿Cuál es el valor que reemplazo en el x para que se haga 0? El 0. ¿Y cuál es el valor de x para que el de arriba se haga 0? Es el 1/4, ¿cierto? Aquí el 1/4 yo lo reemplazo y me da 0, y aquí el 0 yo lo reemplazo y me da 0. Entonces yo voy acá a esta tabla y en la parte superior yo simulo la recta numérica, que parte desde menos infinito, termina en infinito, y voy a anotar estos dos números en orden. Entonces primero va el 0 y después va el 1/4. ¿Ok? O sea, anoté, tenía estos dos factores, entre comillas factores, y veo dónde se hacen 0. En el 0 y en el 1/4. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que tengo que analizar? Puede ser que el x, que una de las soluciones sea el x igual a 0. No, porque yo lo reemplazo en esta desigualdad y me queda una fracción con un 0 abajo. Y eso se indefine. Acuérdense que dividir por 0, eso no existe. ¿Ya? No puedo tener un 0 abajo. Así que 0 no es solución. Pongo ahí un puntito blanco. ¿Ya? Y por otro lado, ¿qué pasa si reemplazo el 1/4? Si reemplazo el 1/4 en la fracción, me va a quedar 0 menor que 0. ¿Sí? Toda la fracción me va a dar 0 y me queda 0 menor que 0. Y eso tampoco es solución. ¿Ya? No me está, o sea, no me queda algo que es verdad. ¿Ya? Entonces también puntito blanco. No parece blanco eso. Ahí ya. ¿Ok? Y hacer esta división en el 0 y en el 1/4 me permite ver los signos que tienen estos dos factores. Por ejemplo, si usted está en el 4x menos 1 y elige a alguien que está antes del 1/4, reemplaza el x por alguien que está antes del 1/4, entonces ese valor le va a dar siempre negativo. ¿Sí? Por ejemplo, elija, no sé, el 1/8 antes del 1/4. Reemplácelo acá, le va a dar 1/2 menos 1 que es negativo. O si busca a alguien por acá, alguien que sea negativo y lo reemplaza, por ejemplo, un menos 2, le va a dar en total menos 9. Y eso también es negativo. Pero si elige a alguien que está después del 1/4, un 5, por ejemplo, le queda 5 por 4, 20, menos 1, 19. Y eso da positivo. ¿Ya? Y lo mismo con el otro factor es más idiota, es más fácil. Si usted está antes del 0 y reemplaza el x, le da negativo. Y si está después del 0 y lo reemplaza en el x, obviamente le da positivo. ¿Ok? Entonces, esta tabla la relleno con esos signos porque ahora hago la división. En esta línea, yo me estoy imaginando ahora la división entre esos dos factores y cumplen la regla de signos. ¿Sí? Por ejemplo, acá en esta columna, menos dividido menos da más. Menos dividido más da menos. Y más dividido más da más. ¿Ok? ¿Y cuál ando buscando yo? Yo quiero que
toda la división me dé negativa, me dé menor que 0. Así que el que me interesa es ese. ¿Ok? X entonces va a pertenecer a ese intervalo, que parte desde el 0 y terminan en un cuarto, pero como cada uno de ellos no me sirve como solución, los corchetes son hacia afuera, ¿ya? Son abiertos. ¿Ok? Y ahí tengo mi solución. Ujú. Al principio duele este método, pero lo que pasa es que uno se vuelve súper hábil después, ¿ya? Como que este método es fácil en comparación con otras cosas que uno ve. ¿Ok? ¿Qué es lo que me evito haciendo esta tabla? Separarlo en casos, ¿ya? Porque después se van a topar con ejemplos en donde voy a estar obligado a separarlo en casos por otras razones y, ¿cómo se dice? Y no puedo estarle agregando como más dificultad extra, ¿ya? Entonces es mejor aquí hacer una tablita, ¿ya? Muchachos, ¿alguna duda con este caso? ¿Se entendió lo de la tabla? Profe, tengo una Dígame, duda. dale. En el número 0, abajito, puso un número, digo, puso un circulito que está en blanco, Ujú. que no lo considera. ¿Eso es para todos los casos o solamente para este? Es que en este en particular, el valor, o sea, yo no puedo reemplazar en el X un 0 porque la fracción se me indefine. Por ejemplo, o no por ejemplo, sino que voy a reemplazar un 0 específicamente. ¿Qué pasa si yo hubiera reemplazado el X igual 0 acá? Ya me hubiera quedado arriba un -1 y abajo un 0. Y todo esto menor que 0. Así me hubiera quedado la desigualdad. Y esa desigualdad es mentira, porque esto que está aquí ni siquiera es un número. Eso no existe. Claro. ¿Ya? Entonces, para el caso del X igual 0, tengo un puntito blanco. No lo puedo reemplazar como solución. Ah, ya, acá. ¿Sí? Ya, gracias, Siempre profe. que haya una fracción, por ejemplo, tú puedes tener 3x más 5 partido en, no sé, x menos 1, no sé, mayor que 0. ¿Cuáles son tus puntos conflictivos? Donde arriba te dé 0 y donde abajo te dé 0. ¿Sí? Esos son como los que anotamos Sí, acá en la tabla. ¿Bien? ya, gracias, profe. De nada. ¿Más dudas, chicos? Sí, profe, yo, Cuénteme. que por lo menos a mí en particular, esta forma me parece como muy engorrosa de hacer. Había otra forma como de formar dos ecuaciones a partir de la inecuación, ¿cierto? Sí, sí, que es separar en caso. Toda la razón. Sí, sí. Sí, solo que como la parte de abajo, o sea, el X, Ujú. se invierte la cosita, ¿o ¿Cuál no? cosita? Ahí me perdí. El menor queda como, o sea, quedarían dos ecuaciones así como 4x menos 1 menor a 0 y x mayor a 0. Y ahí se juntan las soluciones, Mira, ¿o no? déjenme verlo súper rápido el tema de los casos. A ver ¿Cómo sería? Lo que pasa es que puede que lo estés confundiendo con otra cosa, que es el valor absoluto. Ten cuidado. Déjame Ya, mostrarlo, si es que estamos hablando de lo mismo. ya. Si yo lo hubiera separado en caso, esto estaba así, mayor, ¿cierto? Ah, se me olvidó. Menor. Eh, esto estaba así. Si yo lo hubiera separado en casos, entonces yo me voy a poner en los casos en que el X es positivo y en los casos en que el X es negativo. Entonces yo cuando el X es positivo, yo le hice- wait, algo me está faltando. Eh, ay, ¿por qué se me va? ¿Qué estoy haciendo mal? Profe, yo decía que quedaba como esa y quedaba x y se invertía la otra cosita, así como... Ah, ya. No, 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 perdón. Esa, la que le escribí por el chat es menor a 0 y queda otra que es x mayor a 0, así. Claro, claro. Eh, uy, no sé por qué estoy pegado en esto. Eh, es que, uy, no sé por qué no me está funcionando. ¿Qué estoy haciendo mal? Qué lata, me estoy quedando pegado en la ecuación más simple de la vida. Uy, más encima me salté de página. Oh, ¿qué hice? Ahí está.
¿Qué estoy haciendo mal? Cuando es menor que 0, multiplico por S, se invierte la desigualdad porque es mayor, porque es negativa, y después, ¿cómo lo resuelvo? Paso el 4 dividiendo. ¿Por qué no me queda el 0? No sé qué estoy haciendo mal. Uy, no sé. Tengo un derrame cerebral en este momento. No sé qué me está pasando, que me sale horrible. No me está dando el 0. Ah, perdón. Ah, qué tontera. Ahora entendí, perdón. Esto está bien. Sorry. Ahora lo entendí. Esto lo que hacemos acá está perfecto. Ya está súper bien. ¿Ya? El tema es que tengo que intersectarlo con esta condición. Ya. ¿Ya? Este resultado solo es verdad si es que los x son menores que 0. Entonces yo estoy llegando como a una contradicción. Por un lado tienen que ser menores que 0 y por otro lado tienen que ser mayores que un cuarto. Así que esto nunca es verdad. Vacío. En cambio, en el otro, esta condición, que los x son menores que un cuarto, tengo que intersectarla con esta condición, que los x son mayores que 0. Entonces, de aquí me sale que los x pertenecen al intervalo entre 0 y un cuarto, porque estoy situado en este caso. ¿Ok? ¿Por qué no me gusta verlo en casos? Porque acá estoy metiendo intersecciones de conjuntos ya, que eso les va a enredar mucho el ejercicio en general. ¿Ya? Entonces, para ejercicios más difíciles, porque este era súper fácil, algebraicamente fácil, se tiende a ser muy engorroso si es que uno lo hace así. ¿Ya? Vamos a hacer casos cuando nos metamos con el valor absoluto, ahí es más urgente separarlos por casos. ¿Ok? Perdón, ahora entendí por qué no me salía el ejercicio. ¿Ya? La segunda parte de acá daba vacío. A ver, veamos otro, para que logré enredarlos lo suficiente y en realidad esto es más simple. A mí me gusta hacerlo por tabla, ojalá podamos convencernos de esto. Voy a tratar de convencerlos de que es lo más rápido. Veamos otro. Ahí está. Ya, por ejemplo, si me enfrento a esto, ¿ok? Aquí ya es más claro el problema de separarlo en casos, porque aquí no solo me debo preocupar del signo del x, que no lo conozco, sino que también del signo del 2x menos 9. Entonces, en realidad, si quiero separarlo en casos, para el primero se abren 2 y para el otro también se abren 2. Entonces tendría 4 casos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Yo soluciono todo esto algebraicamente. Soy un ferviente admirador del álgebra. Entonces, para resolverlo, yo voy a pasar una fracción para el otro lado restando. Nada más. Entonces, a esa inecuación, yo le voy a restar 5 partido en 2x menos 9 a los dos lados, cosa que me quede 3 partido en x menos 5 partido en 2x menos 9 menor o igual que 0. Y ahora me preocupo del álgebra del ejercicio. Voy a restar esas dos fracciones algebraicamente. Voy a revisar su denominador común. ¿Ya? Aquí sería x por 2x menos 9. Y amplifico correctamente. Al otro lado siempre va a haber un 0. Eso es lo que yo quiero. Y hago la resta algebraica. Amplifico la primera fracción por 2x menos 9. ¿Sí? Así que 2x menos 9 por 3 me va a quedar 6x menos 27. Y menos, la otra fracción la amplifico por x. Entonces menos 5x. ¿Ya? Y reúno términos semejantes arriba, me queda x menos 27, tío en x, por 2x menos 9, todo eso menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, en vez de separarlo en los 4 casos, esos 4 casos los reuní en estos 3 factores que aparecieron acá. Me aparecieron 3 factores. El x menos 27,
el X y el 2X menos 9. Y ahora son esos tipos los que yo meto en la tabla. Ya, y esa tabla es la que me va a generar lo mismo que me hubieran provocado los 4 casos al separarlo al inicio. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué debo hacer? Construyo la tabla. En este caso tengo 3 factores, así que es un poquito más larga. Ahí. De nuevo, entonces, voy a ubicar los factores al tiro. Está el X menos 27, el X solito y el 2X menos 9. Ya, me sobró una... Profe, Dígame. ¿por qué no multiplico al tiro el x por 2x menos 9? Ah, porque los dejé factorizados. Es más fácil Es más, resolverlo si claro, la si x están... no está elevada. Claro, claro, porque si lo hubiéramos dejado como 2x cuadrado menos 9, ¿sí? Yo adentro de la tabla no sé cuándo esto da positivo o cuándo esto da negativo. Es más difícil en una cuadrática. De hecho, en la clase siguiente nosotros vamos a hacer esto con cuadrática. ¿Ya? Ah, ya, Hay que dejarlos gracias. lineales. Cuando uno los deja lineales, quedan súper sencillos de resolver. Entonces, mientras más factorizado, mejor. ¿Ya? Ok, Entonces, tengo esos 3 factores y arriba lo que simulo es la recta numérica. Ah, me equivoqué de color. Ahí. Lo que arriba simulo es la recta numérica con los 3 puntos, digámosle como puntos críticos de cada factor. Entonces en esa recta numérica están el menos infinito hasta el infinito, ¿ya? Y tengo que ver como los valores donde cada uno de estos factores hace cero. Entonces, por ejemplo, el x menos 27. ¿Dónde se hace cero? En el 27. ¿Ya? Reemplazo el x por un 27 y me da 0. Entonces acá va a estar el 27. ¿Ya? ¿Dónde se hace 0 el x? Lo reemplazo ¿qué valor reemplazo para que me dé 0? El 0. Entonces aquí va un 0. Cuénteme. ¿Alguien dijo profe o aluciné? Alucinó. Aluciné, sorry. Y el 2x menos 9, ¿dónde se hace 0? Bueno, si a uno le cuesta un poquito más, yo hago 2x menos 9 igual 0 y despejo el x. Y me va a dar 9 medios. Así que ahí está el otro valor. Y los pongo en orden creciente. ¿Ya? Como si estuvieran en la recta numérica. ¿Ok? Y además tengo que ver qué puntito provocan. Si es que es puntito oscuro o puntito blanco. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Los meto en la desigualdad. Por ejemplo, ¿qué pasa si meto el x igual a 27? Me quedaría acá 0 menor o igual que 0. ¿Y eso es verdad? Sí. El 0 es igual a 0. Así que aquí va un puntito negro. ¿Ya? ¿Puedo reemplazar en el x un 0? No, porque me queda menos 27 partido en 0 y eso no existe. Así que en el 0 va un puntito blanco. ¿Puedo reemplazar el 9 medios? Tampoco, porque me queda arriba un número cualquiera, pero abajo me da 0. Y eso tampoco existe. Así que el 9 medios también va con puntito blanco. ¿Ok? No pueden ser parte de la solución final porque se indefine la fracción. ¿Ok? Ya, entonces tengo la tabla y la relleno. ¿Ya? Eh, ¿Dónde está el punto crítico del x menos 27? En el 27. Entonces, antes de él me va a dar negativo, ¿cierto? Usted reemplace cualquier valor de los que están en estos subintervalos y le va a dar negativo. Y si está después del 27, le da positivo. ¿Ok? Para el x, ¿cuál es su punto crítico? El 0. Si usted reemplaza un número que está antes, da negativo. Y si reemplaza uno que está después, da positivo. Para el 2x menos 9, el punto crítico es el 9 medios. Entonces, si reemplaza a alguien que está antes, da negativo. Y si reemplaza a alguien que está después, da positivo. Y ahí rellené los subsignos. Y ahora los combino porque aquí, en esta... Déjenme borrar estos circulitos. Acá, en esta fracción que nos quedó,
aquí se están dividiendo y multiplicando. Entonces aquí sirve la regla de signos. ¿Ya? El x menos 27 se divide con el x multiplicado con el 2x menos 9. Así que son las reglas de signo ahora las que mando. Y yo quiero que todo esto sea negativo. ¿Ya? Así que calculo los signos, menos por menos, eso da menos. Menos por más, menos. Y por menos, más. Después menos por más, menos. Y si todos fueran positivos, obviamente va a dar positivo. ¿Ya? Así que ahí combiné los signos y me tengo que preocupar los que me dan menores o iguales que 0. O sea, esto. Ya tengo dos conjuntos por separado donde me dio negativo. ¿Ya? Por lo tanto, mi conjunto solución son los x que se mueven del menos infinito hasta el 0, menos infinito abierto, siempre en el infinito. El 0 tenía un puntito blanco, así que abierto también. Y también me sirven también me sirven los que están entre el 9 medios y el 27. Entonces 9 medios abierto porque tenía puntito blanco y 27 cerrado porque tenía puntito negro. Y me sirven cualquiera de los dos. En cualquier intervalo me está dando negativo. Me sirve el primero o el otro. Como es un o, entonces aquí hay una unión. ¿Ya? Y ahí está el resultado final. ¿Ok? Ojalá los pueda convencer de que este método es más simple que haberlos separado en casos. Insisto en eso. Si lo quieren hacer en caso, les van a salir 3 o 4 casos. ¿Ok? Así que voy a estar influyéndolos para que hagan estas tablas cada vez que puedan. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿No? No, profe. Ya, perfecto. Avancemos entonces y vamos a alcanzar a ver uno más seguramente y con eso vamos a cerrar. Ya, esto es lo que hemos hecho. Hay otros ejercicios, yo se los voy a mandar en el... este me gustaría verlo. Sí, déjeme ver si... no voy a alcanzar a ver todos los ejercicios, pero en el desarrollo de la clase les voy a mandar las pizarras con las soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos propuestos. Me interesan el 2 y el 3. ¿Ya? Si alcanzo a verlo, los veo al final, pero si no, revísenlo en los ejercicios resueltos que les voy a mandar. ¿Ya? Quiero alcanzar a ver el tema del valor absoluto. Acá, por lo menos para ver un ejercicio con eso, ya en la otra clase nos metemos más de lleno con esto. Primero, el valor absoluto también es lo que aprendemos desde el colegio. ¿Qué es el valor absoluto? Una operación que al número lo convierte siempre en positivo. Eso es como uno lo aprende en el colegio. ¿Ya? Valor absoluto de menos 3 es 3, como que elimina el menos. Pero ¿cuál es la manera formal de definirlo? Es lo que aparece aquí. Si yo tengo valor absoluto de algo, de lo que sea, de una variable, entonces yo lo dejo igual. Dejo la misma variable si que yo sé que esa variable es mayor o igual que 0. ¿Ok? Si yo supiera eso, entonces lo dejo tal cual. Y si esa variable fuera menor que 0, si fuese negativa, entonces ¿cómo la convierto en positiva? Poniéndole un menos adicional. ¿Ya? No es que en esta llave la expresión de abajo por tener un menos sea negativa. No. Eso es porque el x ya es negativo. Entonces le pongo un menos adicional y se vuelve positivo. ¿Ok? Esta es la definición formal de valor absoluto y nos va a convenir bastante entenderla bien, ¿ya? Porque la vamos a estar usando para inecuaciones que sean bien enredadas. El valor absoluto tiene sus propias propiedades, que son las siguientes. El valor absoluto siempre va a dar mayor o igual que 0 y va a dar igual a 0 cuando lo de adentro sea 0. ¿Okay? Es el único caso en donde el valor absoluto me da 0, es que lo de adentro sea 0. Todos los demás me dan positivo estricto. El valor absoluto se porta súper bien con la multiplicación. También eso, con la multiplicación. También con la división, debería decirlo acá al tiro, capaz que esté más adelante.
el valor absoluto de un menos algo da el mismo resultado que el valor absoluto del algo solito. Se comen los menos. Y aquí vienen dos propiedades muy importantes. ¿Qué pasa con un valor absoluto cuando está expuesto a un menor o igual a un número? Entonces tiene una traducción. Yo tengo una forma de sacar el valor absoluto y termina convirtiéndose en esto que está acá al lado. ¿Ya? ¿Por qué? Prefiero mostrarles esto en el pizarrón. Cuando tengo... Uy, que se demoró en abrir. Momento. Mal momento para quedarse pegado. ¿Qué pasó? Ah. No sé qué pasó. Como se me cerró el programa de la pizarra. Y ahora sí. Ahora volvimos. Uy, no sé qué pasa. No sé, yo creo que voy a volver a mi software anterior de la pizarra. No. ¿Se ve el pizarrón ahora? No. Ahí. ¿Se ve el pizarrón? ¿Chicos? Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, ahí Ya. sí. Sorry, Ahora perdón. sí. Perdón. Quiero mostrarle el tema de esta traducción. ¿Qué pasa si tengo valor absoluto de un número menor, o sea, de un X, menor que 5? O que 3, pongámosle aquí, que 3. ¿Ok? Me sirve el 0, claro, valor absoluto de 0 es 0, y me queda menor o igual que 3, sí. Me sirve el 1, porque le pasa lo mismo, el 2 también, y el 3, ¿cierto? Valor absoluto de 3 es menor o igual a 3. Eso no tiene ningún problema. Pero también me sirven porque si me sirvió el 0, el 1, el 2 y el 3, me sirven los negativos. Les va a pasar lo mismo porque el valor absoluto los convierte en positivo. Así que también me sirve el menos 1, el menos 2, el menos 3. ¿Ya? ¿Quién no me sirve para satisfacer esta desigualdad? Alguien que sea muy grande, por ejemplo el 4. El 4 no me sirve. Entonces el 4 no es parte de la solución, está por fuera. Entonces si el 4 no me sirve, el menos 4 tampoco, porque el valor absoluto lo deja igual que el 4 y no es parte de la solución. Entonces aquí lo que está pasando es que tengo como un tope. Entre el menos 3 y el 3 está todo lo que me sirve, y fuera de ese intervalo no hay nada que me sirva. ¿Ya? Entonces, por eso, la traducción que tenemos de este valor absoluto menor o igual que 3, la traducción va a ser que el X se mueve entre menos 3 y 3. ¿Ya? Manteniendo el mismo símbolo de desigualdad. ¿Ok? Y caso contrario, ¿qué pasa si hubiera tenido el valor absoluto de X mayor o igual que 3? Entonces me están sirviendo todos los otros valores. Así que aquí me quedo con lo que está afuera del 3. O sea, afuera del 3 y el menos 3. Me quedo con lo que está allá. Entonces también tengo una forma de traducir un valor absoluto cuando está enfrentado a un mayor que. Un mayor que o un mayor igual. Me tengo que quedar con lo que está afuera. O sea, el X es menor o igual que menos 3, o bien el X es ¿está bien? Mayor o igual que 3. ¿Ok? Estas traducciones son súper importantes. Déjenme anotar acá formas. Justo no está la que quiero. Esta. Maldición. No, no me va a salir lo que quiero. Estas dos traducciones, esta y esta, son súper importantes. Súper importantes, ¿ya? ¿Qué pasa con un valor absoluto cuando está enfrentado a al símbolo de desigualdad y lo que viene después es una constante? ¿Ok? Esos tienen esta traducción y la vamos a estar usando
muy a menudo. ¿Ok? Entonces, es parte de las propiedades de las desigualdades. ¿Ya? Aquí está más en general para cualquier constante. Entonces, si tiene esta forma en el punto 4, se define así. Me falta la otra, que debería estar acá, en el punto 6. ¿Ok? En el punto 6 está la otra que les mencioné. Y en el punto 5 aparece la triste desigualdad triangular. Y le digo triste porque es la que nos dice que el valor absoluto no se porta bien con la suma. No es como la multiplicación, en donde se separaban los términos nomás. En la suma no. ¿Qué es lo que sucede? Que se puede poner un menor o igual que algo separado, x más y, ¿ya? Y es mayor o igual que la resta entre los valores absolutos, pero positiva. Por eso que hay un doble valor absoluto. ¿Ya? Hay que pensarlo así. El valor absoluto de una suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. ¿Ya? Y es más grande que la resta de los valores absolutos. Incluso si esa resta fuera positiva. ¿Ya? Incluso si le pongo un valor absoluto a la resta y la convierto en positiva, sigue siendo algo más chico que el valor absoluto de la suma. ¿Ya? A eso se le llama desigualdad triangular. Si tuviera más tiempo, alcanzaría a ver por qué se llama así, pero no lo voy a ver. ¿Ya? Bueno, y eso entonces nos lleva a algunos ejercicios con valores absolutos. Acá hay un montón, hay por lo menos 3 que son súper duros. En general voy a ver el primero. ¿Ya? Si alcanzo a ver el segundo sería maravilloso. Ya, volvemos al pizarrón. Que aquí donde se cerró me botó a otros lados. Acá. Clase 2, perdón. Acá. No. Lo anterior. Ya, ahí sí. Ok. Ya, entonces, solución. Ya, ¿qué pasa con este ejemplo? Lo primero es que tengo una fracción, ¿cierto? Y abajo de esa fracción hay algo positivo. Entonces, ¿se acuerdan que en los otros ejemplos, cuando había algo variable, yo no podía llegar y multiplicar por esa variable porque no sabía si era positiva o negativa? En este caso, yo acá puedo multiplicar por 2x más 7. Puedo hacerlo, porque yo sé que es positivo, o es mayor o igual que 0 en realidad. ¿Ya? Quizás habría que excluir inmediatamente en este ejemplo el valor de x, el valor de x que hace 0 el denominador. En este caso ese x sería menos 7 medio. Ese hay que excluirlo inmediatamente, ¿ya? Porque si lo reemplazo acá, al lado derecho me queda indefinido, me queda 1 partido en 0 y eso no existe. ¿Ya? Así que si bien sabemos que ese valor absoluto da positivo, excluimos inmediatamente el caso cuando da 0. ¿Ya? Lo sacamos. Y multiplico por todo este valor absoluto, porque ahora sí puedo, sé que es positivo, no cambia el sentido de la desigualdad. Así que me queda 2x más 7 por 1 mayor, que 1. ¿Ok? Y no cambió el sentido de la desigualdad. Y ahora me quedó una expresión de la forma que habíamos visto antes. Tengo un valor absoluto enfrente de una constante. Entonces lo traduzco. Entonces lo puedo traducir. Entonces, ¿cómo era? Los que eran mayores que la constante, tengo que poner lo que está por fuera, lo que está así. Tengo que anotarlo mejor porque si no, se nos va a olvidar fácil. Me preguntan acá. Okay, ya, entonces tengo un valor absoluto enfrente de un mayor que una constante. Y esos son los casos, lo voy a anotar por acá, cuando era así, mayor que una constante, entonces me quedo con lo que estaba afuera. Anoto el menos a y el a y me quedo con lo que está afuera. ¿Ok? Y si me quedo con lo que está afuera,
Entonces, esto se traduce así. Es el 2x más 7 menor que el menos 1, o bien el 2x más 7 mayor que el 1. ¿Sí? Estoy simulando acá que el 1 es el A, ¿cierto? Y me tengo que quedar entonces, saco el valor absoluto, me quedo con lo que está antes del menos el número y con lo que está después del número. ¿Ok? Ahí está esa bifurcación. Y de ahí sigo resolviendo. Entonces ahora al lado izquierdo, por ejemplo, resto 7 a los dos lados. Me queda 2x menor que menos 8. Y multiplico por un medio, que es positivo, así que no hay cambio de desigualdad. Y me queda x menor que menos 4. Y por el lado derecho, también resto 7 a ambos lados. Me queda 2x mayor que menos 6. Y multiplico por un medio, que es positivo, así que mantiene la desigualdad. Y esto me queda menos 3. ¿Ya? Entonces, mis resultados son los x que son menores que menos 4, o bien los x que son mayores que menos 3. Entonces, en este paso, uno podría decir, uno podría ir al dibujo si quiere. Esto se los recomiendo cuando ya las soluciones empiezan a ser un poquito más enredadas, más, como con más datos. Por un lado tengo el menos 4, y acá me dice que los x son menores que el menos 4. Menor estricto, entonces el menos 4 no lo considero. Y al mismo tiempo, no al mismo tiempo, perdón. O bien, porque esto es un o, los x pueden ser mayores que el menos 3. Entonces marco el menos 3 y apunto para allá. Y ahí está también puntito blanco. Puntito blanco. ¿Y qué tengo que hacer con estos dos conjuntos? Hay que unirlos, porque es un o. ¿Ya? Así que los x pertenecen al intervalo que parte en menos infinito hasta el menos 4 y los une con los que van desde el menos 3 al más infinito. ¿Ya? Pero, ojo, porque hay una restricción. ¿Qué pasa con lo que pasaba al principio, con el menos 7 medios? ¿Ya? Esa restricción la puse al principio. ¿Cuánto es menos 7 medios? Es menos 3,5. Entonces, está por acá. ¿Ya? Ese es un punto malísimo. ¿Ya? Pero no importa, porque ahí hay un vacío y el punto malísimo ya quedó excluido. Entonces, no hay para qué sacarlo. Ya si me hubiera caído dentro de un intervalo, hay que sacarlo, porque es un valor que no me sirve en la desigualdad. ¿Ya? Pero en este caso, ahí está. Ya estaba excluido desde antes. Ujú. Pero, profe, si el valor hubiera sido menos 2, ¿cómo se saca? Se hace como una otra unión. Por ejemplo, si hubiera sido menos 2, el segundo intervalo tú lo separas así, desde el menos 3 al menos 2, unido el menos Ah, ya, 2 hasta el infinito. ya, Separa, ya, hace un corte. Ujú. ya, bacán. Eso. También otra anotación para eso es que usted escriba explícitamente acá menos el menos 2. Aquí está o acá. Acá abajo mejor. Aquí. Aquí en su resultado final también le puede restar un menos 2. Quitarlo como conjunto. ¿Ya? Pero si ustedes van a tener las pruebas con alternativa, es más seguro que aparezca la otra notación. ¿Ya? Como de tener puras uniones. ¿Ok? Eso es más típico. Ya es la forma estándar de contestar eso. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Próxima clase del día, ¿qué día? Lunes, el día lunes. Voy a partir con valor absoluto. Vamos a complejizar un poquito el tema de estas inecuaciones, ¿ya? Y vamos a seguir con la materia que corresponde. Pero primero hay que practicar esto, porque el valor absoluto es un enemigo latente acá en esta parte de la materia, ¿ya? Así que hay que practicarlo mucho. ¿Listo, muchachos? Eso por hoy día. ¿Ya? Que les vaya súper bien y nos estamos viendo el lunes. ¿Ya? Ya, profe, chau. Chao, chao. Gracias, Igual. profe.